Hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por su iglesia, muchas gracias por la bendición de estar aquí y de poder glorificar su nombre, Señor. Suplico, Padre Santo, que sea con sus hijos, suplico que su Santo Espíritu les hable y que mueva a la iglesia en el camino en donde usted ha planeado que así sea, Señor. Bendíganos y que su nombre sea glorificado esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada Alejandro nos habló de David como alguien vencedor y nos compartió sobre la manera en la que podemos vivir como vencedores. Y eso me hizo pensar, ¿cuál es la obra más grandiosa de la historia de la humanidad? ¿Qué nos hace hacer y qué nos hace vivir el hecho de que seamos más que vencedores en este mundo? ¿Cuál es nuestra tarea como más que vencedores en medio de este mundo? Y la respuesta que tuve es la siguiente. La obra más grandiosa de este mundo es la obra de redención. No hay nada más glorioso que la obra de Cristo. La razón de por qué somos vencedores es porque Cristo es vencedor. En su victoria nosotros somos vencedores y en su obra es que nosotros somos vencedores. Cristo se humilló, Cristo vivió en justicia en medio de las tinieblas, obedeció al Padre hasta la muerte de cruz y murió por nuestro pecado, ocupando tu lugar y mi lugar en la cruz. Pero no solo eso, Cristo resucitó con poder y con gloria, pero no solo eso, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y eso es la historia del gran vencedor. Cristo, a través de su vida y de su obra redentora, nos ha dado de su gracia y en ella y es a través de ella que podemos nosotros ser librados de la muerte, ser librados del pecado, ser librados del infierno. Si tú eres creyente, has experimentado el perdón por gracia, has experimentado cómo su sangre en la cruz, que fue derramada por tus pecados, te reconcilia con el Padre y te fortalece para hacer la voluntad del Padre. Literalmente estabas muerto en tus delitos y pecados y ahora vives en una relación por gracia a través de Jesucristo. Este es el mensaje más glorioso que podríamos compartir. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? La verdad es que la iglesia no debería tener la capacidad de callarse el mensaje de salvación. Sin embargo, no lo compartimos con la gente que nos rodea, no lo compartimos con las personas con quienes decimos que estamos preocupados por ellos y ocupados en su salvación. Estas son verdades que nos deberían llevar a pensar en lo glorioso que es el mensaje que tenemos en manos. Es un mensaje que de verdad no podríamos o no deberíamos callarnos, no deberíamos de guardarlo. Sin embargo, la iglesia lo hace. ¿Por qué? Cuando se narra la resurrección, se dice que con Jesús habían como 120 personas. 120 personas, casi, nos falta todavía, pero 120 personas, era un grupo sumamente pequeño. Pero en los primeros días de la iglesia se nos narran 2 sermones de Pedro, solo 2 sermones de Pedro. Y en uno se convierte en 3,000 y en el otro se convierte en 5,000 personas. Y en solo 2 días la iglesia crece a 8,000 personas. 8,000 personas de un día para otro, en poco tiempo. Y para el año 70 ya se contaban por cientos de miles de personas. Y para el año 250 después de Cristo se considera que había hasta el 40% del Imperio Romano convertido a Cristo. Debemos de considerar a Constantino. Pero el Evangelio se había propagado, el Evangelio había crecido, el Evangelio había hecho la labor que Dios nos había mandado hacer. Aquellos que vieron al gran vencedor fueron desafiados a predicarle y a compartirle con otras personas. Aquellos que habían experimentado la lucha con el pecado y la victoria con el pecado y que habían sido perdonados por gracia y que habían sido restaurados en su relación con Dios, ahora habían sido desafiados a proclamar al gran vencedor. Y la verdad es esta, hermanos. Si tú has experimentado del perdón de Dios y de la gracia de Dios, si has experimentado de la victoria que hay en el Evangelio sobre el pecado, tú deberías de estar proclamando a aquel que te hizo vencedor. Y de esto es de lo que me gustaría hablar esta mañana. Y me gustaría que te llevaras una sola idea. ¿Qué es lo que están haciendo
los maestros de escuela dominical. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros en la escuela dominical? ¿Y qué es lo que se está haciendo en la sala de espera? ¿Y qué es lo que se está haciendo en todas las actividades que estamos haciendo en la iglesia? Bueno, la verdad es que solamente estamos haciendo una sola cosa. Y esta es la misión de la iglesia. La misión es hacer discípulos proclamando el evangelio de Cristo. El quehacer de la iglesia, el trabajo de la iglesia, la manera en donde va a invertir sus recursos, en donde se van a poner los dones, en donde se va a poner el esfuerzo, en donde se va a poner el trabajo, es en hacer discípulos. La misión de la iglesia es hacer discípulos proclamando el evangelio de Cristo. La obra de Cristo es el mensaje que tú y yo deberíamos de estar compartiendo a todas las personas que conocemos. Es Él como vencedor el que nos pone a trabajar proclamando su victoria. Y entonces me gustaría leer, o me gustaría que vayan por favor a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 18. Y es que no podemos hablar de ir y proclamar el evangelio nada más, así que sí. Hay una parte antes de eso, hay una frase antes de eso que me gustaría invitarlos a reflexionar acerca del gran vencedor. Mateo 28, versículo 16 al 18 dice: pero los 11 discípulos, ya no estaba Judas, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había enseñado. Y cuando vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y entonces la siguiente frase es el inicio de la misión de la iglesia. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La verdad del evangelio no solamente se trata de la proclamación del mensaje de Cristo, no solamente se trata de que te levantes y compartas algo, no se trata de hacer estrategias de mercadeo, no se trata de tener estrategias de hombre para que la gente venga a la iglesia y para que la gente se congregue en esta iglesia, no se trata de eso. La verdad del evangelio tiene que ver con que Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. El fundamento del mensaje no solo tiene que ver con su vida perfecta, no solo tiene que ver con su obediencia perfecta, no solo tiene que ver con su sacrificio perfecto, tiene que ver con que el Señor murió y resucitó y al mismo tiempo ascendió al Padre y está a la diestra de Dios Padre. Y ahí tiene toda la autoridad para cuidar de la iglesia y tiene toda la autoridad para estar con nosotros hasta el fin. El mensaje no se trata de ideas de hombres, el mensaje se trata de lo que Cristo hizo. Y el fundamento de por qué vamos a hacer y por qué vamos a hablar y por qué vamos a compartir que Cristo es la verdad es porque Él tiene toda la autoridad. La razón de por qué tú debes tener certeza y debes tener confianza de proclamar la verdad del evangelio no radica en ti ni en tu conocimiento teológico, sino radica en que Cristo tiene toda la autoridad. Y como quien tiene toda la autoridad, te manda a ser discípulos y te manda a hablar la verdad y te manda a compartir el evangelio y te manda a que proclames de su gloria porque Él es el gran vencedor. Hermanos, no se trata simplemente de hacer algo, sino se trata de entender que aquel que tiene toda la autoridad y aquel que venció a todas las huestes y todos los principados y los humilló públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz, nos ha mandado a que proclamemos de su obra a toda criatura. No es lo mismo cuando llegas, quieres mandar algo, quieres decir algo, quieres pedir algo y la gente te pregunta: ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién rayos eres para venir y decirme? Bueno, yo no soy nadie, pero aquel que me envió es todo. Y en aquel que me envió, en el nombre de aquel, tengo la autoridad para venir y decirte que el único camino para ser salvo es Jesucristo. Y que el único que te puede dar esperanza y que te puede dar consuelo y que te puede dar ánimo en medio de una vida de miseria es Cristo. Porque no soy yo, ni es mi autoridad, ni es mi experiencia, ni son las estrategias que podamos hacer como iglesia, sino es Cristo quien tiene la autoridad para decirte el qué y el cómo de poder cambiar tu vida. Así es que, hermanos, ir y hacer misiones es al mismo tiempo una responsabilidad, pero tiene el cobijo de Dios mismo. Dios nos ha mandado a ir y predicar su evangelio. Y es muy interesante porque, oye, pero Cristo era Dios, ¿no?
¿Y cómo es posible que ahora, después de la resurrección, dice que ahora sí tiene toda autoridad puesta sobre de Él y que ahora sí tiene la capacidad de mandarnos y que ahora sí es que puede hacerlo? ¿No acaso ya era rey? ¿No acaso ya era soberano? Sí, pero Cristo como hombre, no solamente como Dios, sino en su doble naturaleza, naturaleza de Dios y naturaleza de hombre, ahora como hombre está glorificado, ahora como hombre está sentado en el trono, ahora como hombre se está cumpliendo parte de la visión de Daniel capítulo 7. El Hijo de Hombre que tiene poder y que tiene gloria está sentado en el trono y es ese el que te envía a ser discípulos. No vienes en el nombre de cualquiera, vienes en el nombre del Señor Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahora sí, empezamos. ¿Cuál es la manera en la que podemos hacer discípulos? Ya tenemos claro que el fundamento lo ha puesto Cristo, pero necesitamos entender que hay por lo menos tres actividades que la iglesia debería de estar haciendo. Y lo voy a leer todo completo. Versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todas las cosas que les ha mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Aquí es lo que ya todos sabemos. Pero la razón de por qué tú tienes que ir y por qué tienes que salir de tu comodidad no tiene que ver con tus buenas intenciones, no tiene que ver con tus buenos ánimos de un momento. La razón de compartir el Evangelio tiene que ver con que Cristo es el Señor, Cristo es el que ha redimido y Cristo es el que nos ha conseguido la victoria y eso no lo podemos callar, mis hermanos. La salvación entonces se trata de proclamar la grandeza de aquel que nos ha rescatado. Y la primera cosa que dice, por tanto, vayan, lo cual implica que salgas de tu comodidad, lo cual implica que te levantes, lo cual implica que te muevas, lo cual implica que entiendas que es el amor de Dios, es el gozo de la salvación, es la gloria del mensaje que te motiva a levantarte y a pagar el precio de predicar el Evangelio. Pensemos en los creyentes del primer siglo, mis hermanos. Los creyentes del primer siglo estaban dispuestos a proclamar el mensaje de Cristo, tomar el nombre de Cristo para ti e identificarte con los cristianos o con los del camino. Era una cuestión de vida o de muerte. El compromiso implicaba que podías estar puesto en las filas del circo romano, o podías ser una antorcha en la noche, o podías ser muerto con las vacas como un circo, como un teatro para la gente. Tomar el nombre de Cristo en ese momento implicaba un compromiso de vida o de muerte. Hoy somos tan millennials que creemos que un compromiso es llegar temprano a la iglesia o es asistir a la iglesia. Hoy creemos que el compromiso con Cristo es que leas la Biblia. Y con eso quiero que entiendan que la exigencia de Dios para la iglesia en México no es que pongas tu vida en un sentido explícito de esto, literal de esto, pero deberías estar dispuesto a eso. El mensaje de Cristo, la gracia del Señor, el amor del Señor, la gloria de aquel que te rescató debería de ser suficiente gasolina, suficiente motivación para que tú te levantes y vayas. Para que tú te levantes y salgas de tu comodidad, para que tú te levantes y seas desafiado a dejar lo que te es cómodo y lo que te place. Aquellos que son hijos de la gracia van a estar dispuestos a levantarse e ir. Y hermanos, ni siquiera estoy diciendo que te levantes y te vayas a África, o que te vayas a Arabia, o que te vayas a Turquía, donde te pueden matar. No estoy hablando de eso. Dios ha sido tan bueno con nosotros que lo que Dios demanda de nosotros es que te levantes y compartas el Evangelio con la gente con la que trabajas, que compartas el Evangelio con aquellos que te conocen, que compartas el Evangelio con las relaciones más cercanas que tienes y que testifiques que el Señor ha resucitado y que el Señor es el vencedor y que el Señor tiene la gracia para poder transformar la vida de las personas. Pero este mensaje, mis hermanos, aunque no lo exige en este momento, debería ser tan valioso, debería ser tan glorioso, debería ser con tanto valor en nuestras vidas que deberíamos estar dispuestos a la misma muerte por eso. Ahora bien, si no consideras eso, entonces ¿cómo vas a poder considerar el perder la pena para compartir el Evangelio?
Si no lo consideramos tan valioso, entonces no vamos a ser desafiados ni vamos a ser alentados para compartirle a otras personas que se están muriendo y que están yendo en contra de Dios y que necesitan arrepentirse. Y que no hay otro camino sino solo Jesucristo, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que tenemos que proclamarle a las personas. Pero ¿cómo? Si no estamos dispuestos a ir. Si nosotros conocemos el Evangelio es porque otros hombres en algún otro lugar del mundo, en algún tiempo, fueron desafiados con este mismo pasaje y fueron a otro lugar y salieron de la comodidad y estuvieron dispuestos a predicar el nombre de Cristo. Hay una película que se llama La Misión y la misión inicia con esta imagen. Es una cascada en el Amazonas, bueno, creo que es en el Amazonas. Es una cascada impresionante y se ve como viene un hombre, se ve la cara del hombre, así, y de repente se va abriendo la imagen, se ve la cascada y el hombre está siendo crucificado y va a caer sobre la cascada, porque los indios no estaban dispuestos a aceptar a Cristo. Y entonces decían, tú crees en Cristo y a Cristo lo crucificaron, pues vas. Hermanos, de verdad, el mensaje de Cristo debería de incomodarte en tu comodidad. El mensaje de Cristo debería ser algo que te saque de la comodidad en la que te encuentras y te debería desafiar a ir y pensar en otros. Levanta la cara y ora por las personas que están a tu alrededor que no conocen al Señor. Levanta la cara y piensa en todas aquellas personas que están a tu alrededor y que no tienen esperanza y que no tienen consuelo y que tú sabes eso, pero cuando los escuchas guardas silencio y no dices nada. Ora para que Dios te utilice y para que te haga entender cuán valioso es el mensaje de Cristo para compartirlo a otros. Hermanos, tienes que levantarte y tienes que ir. Siguiente cosa es que, y es algo que no se debe de hacer y tengo que explicarlo de esta manera. La palabra de Dios no dice ahí, por tanto vayan y oren la oración del pecador y abandónenlos. No dice ahí, por tanto vayan y díganles que tú tienes una vida hermosa porque Dios te cambió. Por tanto, vayan y presúmanles que ahora ya no van a tener ningún problema, como tú ya no tienes ningún problema. La Biblia nunca dice eso. Eso no es el Evangelio. Esa no es la verdad de la Escritura. La palabra de Dios desafía a aquellos que conocen la historia del gran vencedor a proclamar un discipulado. En una ocasión vi a un hombre que estaba vendiendo estampas en el semáforo y de verdad me impactó. Estaba la muchacha y entonces llega y le toca, y la muchacha y le toca otra vez, y entonces baja el vidrio así tantito y le dice, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y tú crees en Cristo? Sí. Bueno, entonces ora por mí, ora conmigo. Señor, te confieso como Salvador de mi vida y te pido perdón por mis pecados. Y la chava repitió así con ese temor de, ¿no me va a saltar? Y después le da la estampa y la muchacha se queda así y me dice, ¿me puedes dar lo que quieras? Le da 10 pesos la chava y le dice, ahora el Señor está haciendo una fiesta porque eres salva. Yo no leo eso. El desafío de Cristo para la iglesia es que hagamos discípulos. Y un discípulo es aquel que sigue los pasos. Un discípulo es aquel que imita al maestro. Un discípulo es el que está detrás de aquel que es su Señor. Un discípulo es el que va en una dirección, pero cuando el maestro lo llama, entonces cambia de dirección y lo sigue a donde sea. Y lo sigue con lo que implique. Un discípulo es el que abandona su manera de pensar, el que abandona sus recursos, el que abandona su manera de salvarse a sí mismo y entonces va detrás del Señor reconociendo que solamente Él lo puede salvar. Y la iglesia está desafiada no solamente a hablar de Cristo y no solamente a decir que Dios es bonito. Ay, Diosito es bueno conmigo. Uy, yo soy consentido de mi Dios. No, eso no es el Evangelio. Dios dice que hagamos discípulos. Personas que sean desafiadas a dejar su camino y seguir al Señor. Personas que sean desafiadas a arrepentirse de la manera en cómo viven y entonces someterse a aquel que lo ha redimido. Un discípulo es aquel que sigue al Señor, es aquel que sigue sus pasos. Y Pedro lo toma explícitamente este concepto y dice que en cuanto al sufrimiento, la iglesia el Señor ha marcado el camino para que nosotros sigamos sus pisadas. Y cuando Él estaba yendo a la cruz, Él fue en silencio y no proclamó ninguna cuestión de autojusticia, ni tampoco profirió ningún juicio sobre los que lo estaban crucificando injustamente. Al contrario, fue como cordero al matadero, en silencio.
Porque la verdad, hermanos, es que ese es el desafío para nosotros. El desafío para nosotros es desafiarnos, animarnos y guiarnos a poder seguir los pasos del Señor. Ser discípulo de Cristo implica imitar a Cristo. Es abandonar tu manera de vivir y abandonar tu manera de pensar y abandonar tus recursos para querer salvarte y entonces vivir, pensar y aceptar la salvación del Maestro. No puedes llamarte discípulo si no estás dispuesto a sufrir por el Evangelio, porque Cristo murió por el Evangelio, por la proclamación de la salvación a los pecadores. No puedes llamarte discípulo si estás cómodo y no haces absolutamente nada. No puedes llamarte discípulo si a la hora del sufrimiento te quejas con Dios y le preguntas, ¿por qué? Voy a dejar mi relación con Dios porque no creo que sea justo esto. ¿Qué discípulo eres? ¿O eres acaso uno de esos discípulos que ve el camino y dice, ay, pero está angosto, Señor, y hay piedras, y tiene espinas? Ay, a mí eso de caminar, la verdad, no me gusta mucho. Un discípulo es el que está dispuesto a seguir a su maestro. Un discípulo es el que ve el camino del maestro y está dispuesto a seguirlo. Así que, hermanos, la iglesia no solamente tiene que proclamar el mensaje de autoridad de que solo Cristo salva y que solo Cristo es la verdad, sino también debería de imitar al maestro. Y en este sentido, la Escritura nos enseña que hacer discípulos implica por lo menos dos prácticas en la iglesia. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí me gustaría hablar sobre el bautizo. ¿Por qué el bautizo? ¿Cuáles son las implicaciones y cuáles son lo que nos enseña de manera práctica y de manera visible el bautizo? Bueno, yo puedo considerar por lo menos tres verdades que nos hacen ver el bautizo como algo de bendición para nuestras vidas. En primer lugar, el bautizo es un símbolo de la unión con Cristo. Es un símbolo de la unión con Cristo. Dice Gálatas 3, 27 y 28, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, sino todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Si bien es cierto, el bautizo no cambia tu corazón. El bautizo no te hace santo, el bautizo no te hace perfecto, el bautizo no te garantiza que después de que te sientas de ser bautizado, tú ya no vas a tener ningún pecado. Pero lo que sí hace el bautizo es proclamar que tú has sido comprado por la sangre de Cristo y que estás unido a Cristo. Y esa implicación es grandísima, hermano. Esa implicación es que aquel que era pecador y que estaba muerto en sus delitos y pecados ha sido santificado de tal manera que ahora está en plena comunión, que está en plena comunión con Cristo. La unión con Cristo implica la plena seguridad de salvación. No hay absolutamente nada, ni nadie que pueda quitarte de esa relación. En Romanos capítulo 8, Pablo hace una exclamación: ¿quién los acusará? Dios es quien los justifica. ¿Y cómo nos justificó? En Cristo Jesús. Y esa justicia nos garantiza que jamás nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades, absolutamente nada. Porque la verdad espiritual es que estamos unidos a Cristo. Es una relación indivisible, es una relación eterna. Y cuando nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros estamos proclamando a la iglesia: estoy unido a Cristo, mis hermanos, por la sangre de Cristo. Pero hay otra verdad, y eso también implica. En el Antiguo Testamento, en el santuario o en el templo, había un elemento antes de poder entrar al lugar santísimo, antes de poder sacrificar para tu propio pecado. Antes de todo eso, tú tenías que llevar a un lugar donde había agua y te tenías que lavar, el lavatorio. Y el lavatorio lo que le enseñaba al pueblo de Israel es que estábamos sucios y que necesitábamos ser lavados, que necesitábamos ser limpiados.
Y alguien te tenía que lavar porque era algo que tú no podías hacer con tus fuerzas o con tus elementos. Y lo que Dios estaba mostrando desde el Antiguo Testamento es que la salvación es por gracia. El poder ser limpio no es por tus buenas obras, no es por tus buenas intenciones, no es porque le echaste ganitas. El poder ser limpio es por la obra de la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te lleva a la palabra y te muestra la palabra y a través de la palabra te desafía. Por eso un discípulo no vive de acuerdo a sus reglas, sino vive de acuerdo a las reglas del Señor. Juan Calvino decía que aquellos que eran asediados por su pecado y aquellos que eran avergonzados por su pecado recordaran el bautismo, porque el bautismo es el lavamiento de todos tus pecados. Y ese es el principio. El agua nos limpia, la palabra nos limpia, y esta es la verdad que nosotros proclamamos cuando bautizamos. Así es que al bautizarte lo que tú estás diciendo es: yo soy limpio por la sangre de Cristo, no por mis obras, no por mis deseos, no por mis intenciones, no porque le he hecho ganitas, sino solo por la sangre de Cristo es que puedo quedar limpio de mis pecados. Por eso es importante practicar este sacramento en la iglesia. Por esto este sacramento debería ser una celebración no solamente para el día de resurrección, que es bello el símbolo de hacerlo el día de resurrección, pero la iglesia debería de estar siendo desafiada a compartir el evangelio y a proclamar estas verdades. Y el tercer símbolo del bautismo, como lo leímos en Gálatas. Gálatas dice que ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni rico ni pobre, ahora todos somos uno en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12 nos habla de todos como parte de un solo cuerpo, en donde Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de la iglesia, nosotros somos los miembros de este cuerpo. Así es que cada vez que nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros estamos proclamando: soy parte de esta iglesia local, mis hermanos. Dios me ha traído a sus pies en esta iglesia local, y es en esta iglesia local en donde estoy siendo desafiado a ser discípulo de Cristo. El compromiso con la iglesia local implica que estamos declarando y estamos diciendo: hermanos, yo soy parte de este pueblo. Y como decía hoy la escuela dominical con Paco, no se trata de venir a la iglesia e irte, y no se trata de solamente ser nice y estar y luego retirarte y te vale gorro la iglesia. Ahora deberíamos de estar preocupados por nuestros hermanos y deberíamos estar ocupados con nuestros hermanos. Y como dice Hebreos, deberíamos de estar animándonos al amor y las buenas obras, al amor y las buenas obras. Y deberíamos de estar cuidando unos a otros. La verdad del evangelio es que el bautizo nos hace uno como iglesia. Así es que cuando la gente se bautiza, la gente está proclamando tres verdades. Está unido con Cristo, ha sido lavado de sus pecados por medio de la sangre de Cristo y está unido a esta iglesia local. De eso se trata el bautizo. Repito, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Y ahora es muy interesante, bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y tengo que hablar sobre algunas personas que bautizan solamente en el nombre de Jesús. ¿Por qué bautizan en el nombre de Jesús? Porque en uno de los discursos de Pedro, los judíos le preguntan: hermano, ¿qué debemos hacer? Y entonces Pedro les contesta: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Tenemos que entender el contexto de este pasaje. Y el contexto de este pasaje es que los judíos habían rechazado a Jesús y habían crucificado a Jesús y habían traicionado a Jesús. Y la manera de mostrar arrepentimiento era aquel maestro que habían rechazado y que habían hecho a un lado, a ese maestro debían seguir ahora. Por lo tanto, tenían que reconocerlo como el maestro y ser sus discípulos, porque no hay salvación si no es por Cristo. Por eso les dice enfáticamente en el nombre de Jesús, porque el arrepentimiento para ellos era creer en Jesús. Pero la Escritura nos enseña que nuestro Dios es trino, uno solo, un solo Dios, una sola esencia, pero en tres personas. Y consideren esto, la Biblia no habla de tres dioses, la Biblia habla de un solo Dios. Bautícense en el nombre, no en los nombres. Es un solo Dios
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la razón de esto? Pues es muy interesante porque implica dos cosas. La primera cosa es que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esta es una proclamación de aquel que nos ha salvado. Efesios capítulo 1 dice que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. Y dice que el Hijo nos redimió con su sangre y que con su sangre pagó nuestros pecados. Y que el Espíritu Santo es el sello que nos garantiza que Cristo ha de volver. Pero mientras, Él se queda para guiarnos, para cuidarnos y para consolarnos, para santificarnos. Así es que la Escritura, cuando habla de la salvación, no solamente habla del Padre, no solamente habla del Hijo, no solamente habla del Espíritu Santo, sino habla de estas tres personas rescatándonos, salvándonos. Porque es Dios Trino quien nos salva, y eso está claramente, no solamente en un versículo, en una predicación de Pedro, sino en toda la Escritura. Porque Cristo está predicado en toda la Escritura, y la obra de redención está predicada en toda la Escritura, y toda la Escritura dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que nos rescata. La siguiente verdad que nos habla el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene que ver con la pertenencia. Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es reconocer y hace ser pública que ya no te perteneces a ti mismo, y peor aún, que ya no le perteneces a Satanás y que ahora le perteneces a aquel que te redimió. Es decir, el bautismo es una proclamación de decir, ya no soy de la familia del diablo, sino ahora soy de la familia de Dios. Oiga, hermano, pero es que eso se oye muy duro, eso es como que, o sea que si no soy de Cristo, soy del diablo. Así es. Y lo hermoso de esto es que no pertenecías a esta familia, no tenías el derecho a sentarte en su mesa, no tenías el derecho a tener su nombre, no tenías el derecho a absolutamente nada. Y lo único que tenías era la responsabilidad de rendirle cuentas de todas tus ofensas. Pero has sido arrancado de aquella familia y has sido puesto en la mesa y has sido llamado a atender como hijo y has recibido su nombre y ahora estás en perfecta paz con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, cuando nosotros bautizamos a creyentes en la iglesia, nosotros deberíamos de estar gozosos porque estamos predicando todas estas verdades a la iglesia y estamos proclamando toda la salvación de Dios para un hombre cuando bautizamos a alguien. Es la salvación. Es el gran vencedor, es la proclamación del mensaje del Evangelio. Es hacer discípulos, mis hermanos. Y me gustaría decir con esto, si tú verdaderamente has creído en Jesucristo, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, si tú verdaderamente has confesado que puedes ser salvo solo por su gracia, deberías bautizarte. Porque esta es la proclamación de lo que Dios ha hecho contigo. La siguiente parte también tiene que ver con cómo hacer discípulos. Y dice, enseñándoles a cumplir algunas de las cosas que les acomode. No dice así. Dice, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y aquí hay una doble relación entre esto. No solamente vamos a bautizar, no solamente vamos a proclamar lo que hemos recibido, sino también vamos a enseñar. La iglesia necesita de enseñanza. La iglesia necesita nutrirse con la palabra de Dios. Tú eres desafiado, y como lo dije en la escuela dominical una vez, tú eres desafiado a leer en privado, pero también eres desafiado a estudiar en comunidad. Tú eres desafiado a crecer en conocimiento de la palabra de Dios, porque el verdadero discípulo es aquel que deja sus estrategias, que deja sus métodos y que empieza a utilizar los métodos de Dios. El verdadero discípulo es el que deja de decir, yo soy tan bueno y soy tan genio y soy tan sabio que no necesito de Dios. Mira, Dios me salvó, me perdonó y ya yo le sigo. El verdadero discípulo debería de estar de día y de noche, como dice la Escritura, buscando la palabra de Dios y aprendiendo de la palabra de Dios. El verdadero discípulo reconoce que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. El verdadero discípulo reconoce que la Biblia es palabra de Dios mismo y que cada vez que la abrimos y la leemos es Dios mismo diciéndonos cómo tenemos que vivir, qué tenemos que pensar y a dónde tenemos que dirigir nuestros pasos. ¿Quieres escuchar el mensaje de Dios? Deja de sentir y ponte a leer la Biblia. Deja de buscar llamados esotéricos. No, a ver, háblame, Señor. Abre tu Biblia, lee, estudia.
La iglesia tiene que ser desafiada a estudiar y aprender de la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos enseñan, los verdaderos discípulos aprenden, los verdaderos discípulos escudriñan las Escrituras, se sumergen en las Escrituras. Los cristianos de Berea en Hechos escuchaban todo el día a Pablo hablar de la palabra de Dios y después iban a sus casas y leían en la Escritura para ver si lo que él les había dicho era verdad. Y es lo mismo que tú deberías de hacer. Un verdadero discípulo es desafiado a aprender y a enseñar de la palabra de Dios. Y lo que yo digo es esto, y eso es muy interesante. No tienes que ser teólogo, no tienes que ser teólogo. Es una bendición poder saber de la teología y es una bendición poder saber de eso. Yo amo enseñar y amo compartir la palabra de Dios y ver cómo el orden de la palabra de Dios no tiene ninguna escapatoria, no tiene ningún argumento que queda flojo, porque cuando eres bíblico tienes todo el sustento. Y amo eso. Y creo que la teología te enseña de manera sistemática las verdades de la Escritura y celebro eso. Y creo que el Espíritu Santo a lo largo de la historia ha dado dones a maestros para que nos enseñen esas cosas y para hacer bendición y edificación de su iglesia. Y tenemos que considerarlo. Pero ahora bien, cuando tú te pones a pensar en eso, dices, pues yo no he ido al seminario, ni he leído la Biblia, ni he leído un libro de la Biblia. Bueno, empieza por ahí. Empieza por ahí, acércate a la iglesia, empieza a aprender y hay una cuestión bien interesante. Cuando tú empiezas a aprender de la palabra de Dios, empiezas a poder responder y empiezas a poder platicar y quieres compartir el evangelio y ahora las verdades que has conocido, pues empiezas a querer enseñarlas y es algo correcto, es algo bueno, es algo apropiado. Aquí te voy a poner dos principios respecto a esto. De lo que tú has aprendido de la Escritura, comparte a otros. De lo que tú sabes del mensaje, llévalo a otras personas y responde de eso. Y la segunda cosa, cuando tú no sepas, guarda silencio. Cuando tú no sepas, sé humilde y di, no lo sé, déjame estudiar, déjame preguntar, o ven, te invito a la iglesia, hay personas que saben y que te pueden compartir más del evangelio. Hermanos, Dios desea que nosotros crezcamos en conocimiento y si a ti te hace falta sabiduría, dice Santiago, que se la pidas al Señor porque Él te la va a dar con abundancia. La cuestión de enseñanza no es una cuestión en donde digas, no, es que yo no leo, soy mexicano, 2 libros cada lustro, o sea, cada 10 años. No se trata de eso. Yo he visto a personas que no sabían leer y que en la iglesia aprenden a leer. Hermanos que literalmente no sabían leer y que aprenden porque quieren conocer de la palabra de Dios y porque quieren saber de primera mano lo que dice la Escritura. Y también he visto a hermanas que se han sentado con esas señoras para enseñarles a leer. De lo que has recibido de gracia, comparte de gracia. De lo que ya estás plenamente cierto de la palabra de Dios, comparte eso. Si sabes A, pues solamente habla de A. Pero si el Señor ya te enseñó que después de la A viene la B, pues habla de la A y de la B. Y si ya te enseñó que hay C y hay D y hay F, entonces habla de todas estas. Y donde ya no llegues, no lo sé, pero sigo aprendiendo. No lo sé, pero puedo preguntar o puedo investigar. No lo sé, pero te invito a la iglesia para que pueda ser enseñado. Hermanos, la enseñanza en la iglesia es el aceite que mantiene toda la iglesia funcionando de manera correcta. Y dice la Escritura, enséñenles a cumplir. Caray. Uno de los desafíos que considero en cuanto a la enseñanza de la Escritura es que no solamente se trata de ser teólogos, no solamente se trata de tener la teología sistemática y de saber las doctrinas y de declaraciones correctas y de eso no. Hay 2 desafíos que tienen que ver con la enseñanza y el primer desafío es que el mensaje tiene que ser claro. Tiene que ser entendible. Y si tú llegas por primera vez a la iglesia, mi desafío es que tú puedas entender lo que estoy hablando. Y el segundo desafío es que ese mensaje te desafíe a hacer algo. Que ese mensaje transforme tu vida, transforme tu entendimiento, transforme tu manera de hablar, transforme tu manera de pensar. Es un mensaje que cambia vidas, hermanos, no es un mensaje simplemente teórico. Cada vez que la iglesia es enseñada de manera bíblica, la palabra de Dios transforma los corazones de las personas y las vidas de las personas. Y el tercer aspecto que tenemos que ver de la enseñanza es que enséñenles a cumplir todas las cosas. Todas las cosas. Así es que hay un desafío bien interesante. Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué crees?
para que las pongamos en práctica, para que las pongamos en práctica. Y esa es una cuestión que tiene que ver con el desafío de la enseñanza. El desafío de la enseñanza no solamente tiene que ser en memorizar la Escritura, conocer la Escritura y prepararte con argumentos y razones sobre la verdad del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que impactar la vida de las personas para ponerlo en práctica, para obedecer al Señor, para conformarnos a su voluntad. Romanos 12, 1 al 3, eso es lo que dice, que debemos renovar nuestro entendimiento para conocer que la voluntad de Dios es justa, santa y perfecta. Así es que la enseñanza debería de transformar tu manera de ver las cosas, de transformar tu manera de enfrentar las cosas. Y me parece una preciosa bendición el hecho de que la iglesia esté siendo confrontada en la escuela dominical y esté siendo desafiada en la escuela dominical para aquellas cosas que antes creía, ahora no las crea. Para aquellos métodos que antes obedecía, ahora no los obedezca. Y para aquellas razones que se argumentaba para permanecer en el pecado, ahora no los siga creyendo. Qué bendición y qué gozo que la enseñanza de la iglesia transforme el entendimiento de cada uno de los corazones. En ese sentido, hermanos, una de las cosas que me apasiona del Evangelio es eso. Me apasiona del Evangelio ver cómo la gente es transformada por Dios. Me apasiona del Evangelio cómo Dios verdaderamente trae esperanza a una persona que estaba en desesperanza, cómo trae un cambio de vida a aquellas personas que estaban con una vida completamente deshecha. El mensaje del Evangelio es transformador. Y entonces, sentarte en primera fila y poder ver el ministerio de Dios obrando en la vida de la gente es una bendición que deseo ver el resto de mi vida. Es de gozo poder ver cómo Dios va transformando, va haciendo crecer a la iglesia. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y termina el gran mandamiento del gran vencedor con un gran ánimo y consuelo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa del Señor Jesús no se cumple con su presencia en la iglesia, sino es a través del Espíritu Santo. Por eso el libro de Hechos es la continuación de esto. El Espíritu Santo viene y llena la iglesia y usa la iglesia para proclamar el mensaje del Evangelio. Yo estaré, yo estaré. ¿Quién es el yo? ¿Y qué debemos considerar acerca del yo? El yo es el gran yo soy, creador del cielo y de la tierra, el que formó todas las cosas y el que ahora está sentado a la diestra del Padre con toda justicia, con todo el poder y con toda la autoridad sobre lo visible y lo invisible y sobre todo potestad y sobre todo demonio y sobre todas las cosas y sobre el pecado y sobre la muerte y sobre el infierno. Y no hay nada, absolutamente nada que se pueda oponer a su voluntad. Qué lamentable sería que yo dijera, no se preocupen hermanos, yo estoy con ustedes. Pero es Cristo quien está diciendo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Y entonces podemos pensar, ay, y los demonios, Él estará con nosotros. Ay, y las persecuciones, Él estará con nosotros. Ay, y el pecado, Él estará con nosotros. Ay, y las luchas, Él estará con nosotros. Ay, qué difícil, Él estará con nosotros. Vamos, levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando porque Él estará con nosotros. Vamos, trabaja y comparte y haz discípulos y enseña y bautiza y comparte la verdad porque Él estará con nosotros. Aquel que tiene toda la autoridad permanecerá todo el tiempo mientras nosotros hacemos discípulos, hermanos. Dios no te manda a hacer algo. Dios te manda a hacer algo y está contigo en el proceso. Y es fiel en el proceso. Y cuando las cosas se pongan difíciles, Dios sigue siendo fiel. Y Dios sigue estando ahí. Y Dios sigue cuidando de su iglesia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me salió una publicación de un cuate que está diciendo que el 1 de septiembre, no se acabó el mundo. Y estaba diciendo que el 1 de septiembre se iba a acabar el mundo y que se tenían que arrepentir y que el infierno ya iba a llegar y que iba a llegar el juicio y que iban a ver y que ahora sí el milenio. Y se puso a argumentar un montón de cosas. Mira, yo no sé cuándo va a ser el fin del mundo. Y yo no sé cuándo va a estallar una guerra, o cuándo va a haber enfermedades, o cuándo va a haber hambre, o cuándo va a venir el anticristo y va a querer engañar, o cuándo, yo no lo sé. Pero lo que sí sé
es que el que tiene toda autoridad está con nosotros hasta el fin del mundo. Venga, lo que sea, el Señor está con su iglesia y eso debe de ser de bendición y de gozo para nosotros. Quiero leerles un pasaje. Nabucodonosor dijo: pero al final del tiempo yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, cuyo reino permanece por todas las edades, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace como Él quiere en el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. Ese está con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, dice Isaías capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré y siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Y esta es la razón por la que la iglesia no se puede callar el mensaje de aquel que lo venció a todo. Y esta es la razón de por qué la iglesia debería de estar inmensa, proclamando el mensaje, sirviendo en la iglesia, proclamando los sacramentos y compartiendo el evangelio de Cristo. Oro porque el Espíritu Santo hable a cada uno de sus corazones y los mueva. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias porque es un enorme privilegio saber que la misión de la iglesia es hacer discípulos, proclamando el evangelio de aquel que nos rescató y nos amó y nos santificó y ahora nos da la plena certeza de que estará con nosotros hasta el fin. Señor, use a cada una de las personas que usted ha dispuesto para proclamar el evangelio y la verdad de la redención. Señor, bendito sea con su iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.